por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Nuevamente estamos con ustedes, la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, trayendo una palabra, un mensaje. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, a nuestro eterno Señor, para poder entender y comprender la palabra que Dios trae para nosotros en este día de hoy. Le invitamos a que cierre sus ojos y que hagamos una oración para que nuestro espíritu se disponga, nuestra alma reciba la palabra de parte de Dios. Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano. Ayúdanos, Señor, en este momento a entender esa buena voluntad de Cristo, una voluntad agradable, una voluntad perfecta, y que cada una de esas obras que hizo Jesús fue para que nosotros hoy tengamos una armonía, tengamos una relación con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por la palabra, gracias, Señor, por la instrucción, gracias, Señor, por la sanidad que tú vienes a traer en cada uno de nosotros, los que amamos y esperamos su venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, nosotros venimos trabajando y venimos aprendiendo la voluntad de Cristo. Y esto hemos venido trabajando cada uno de los versículos de Hebreos capítulo 10, en donde allí se nos enseña grandes verdades, nos enseña la obra de Cristo, se nos enseña muchas cosas que en un momento determinado nos van a servir para mejorar nuestra relación con Dios. Hoy vamos a hablar de Hebreos capítulo 10, versículo 5. Y aquí hace referencia es que llegó el tiempo en que ya Dios no quiere ni ofrendas ni sacrificios. Él ya está hastiado de todo este tipo de cosas y por eso Él empieza a preparar un plan de salvación, una única ofrenda que de ahí en adelante sirva para hasta el final de los tiempos. Fíjese que es importante mirar lo que nos dice aquí Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo tanto, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Cuando yo leía este versículo, que a veces nosotros no entendemos lo que leemos, no entendemos un versículo, tampoco entendemos un capítulo, seguramente leímos un libro de la palabra y no entendimos porque la Biblia está basada en símbolos, en números, en colores, en animales y muchas cosas que nos puede enseñar a nosotros la palabra de Dios. Pero para poder entender la palabra de Dios, pues tenemos que conocer todo esto, todo este lenguaje que nos da la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo que le sigue enseñando a los hebreos convertidos a seguir la fe en Cristo, acerca de la importancia de conocer la voluntad del Mesías, en el cumplimiento del plan de Dios en la salvación de la humanidad prometida por Dios a Adán y Eva en el huerto. Cuando el hombre cometió pecado, cuando el hombre desobedeció la voluntad del Señor en el jardín del Edén, es decir, que el hombre obedeció al demonio y pasó por alto o puso o echó al suelo los designios de Dios. No establezcamos conversaciones con el adversario. No establezca conversaciones con personas que lo lleven a usted a dudar de la palabra de Dios. No mantenga una relación con alguien que siempre la va a llevar a usted a cometer una falla, cometer un pecado. Si nosotros no tenemos, digamos, la fortaleza de decirle a esa persona no para no cometer esa falla
o para no cometer ese pecado. Dios, debido al pecado de desobediencia de Adán y Eva, estableció un plan para venir a traer una nueva relación con Dios, una nueva relación con el Señor. Dice que Dios prometió que daría un Salvador. Si usted tiene la oportunidad, y leamos nuevamente lo que dice el versículo, dice, por lo tanto, al entrar en el mundo, cuando yo leí esta partecita, yo dije, ¿quién entró al mundo? Y si algo entró, es porque algo salió para que pueda entrar lo nuevo. Por eso dice que es necesario que algo caduque para que entre algo nuevo y establecer unos vínculos sobre la tierra. Pablo dice, al entrar en el mundo, podemos preguntarnos dos cosas. ¿Qué o quién fue lo que entró en el mundo? ¿Qué o quién o en qué momento salió del mundo? Analicemos entonces y pensemos qué nos muestra la palabra de Dios. Pablo está enseñando a los hebreos que alguien entró al mundo con una finalidad, salvarlo de la ira de Dios, y es el denominado Mesías. Este Mesías había sido prometido por Dios a Moisés, que vendría un profeta, que vendría y que haría una obra y que establecería un vínculo, un pacto y un compromiso con Dios. Por eso que en el tiempo de Dios vemos que aparece Jesús, que aparece Cristo a cumplir una obra, a cumplir una responsabilidad, a cumplir una tarea, para que la humanidad nuevamente empiece a tener una relación con Dios. Una relación basada en la obediencia, una relación basada en el amor, una relación basada en la misericordia de Dios. Es maravilloso todo lo que la Biblia nos enseña. Que quitemos de nuestra cabeza y quitemos el dedo que juzga y que indica, y el corazón que maquina, el corazón que sentencia, el corazón que piensa mal con respecto a una persona que está cometiendo pecado. Fíjese que Dios, cuando Adán y Eva cometieron pecado, Dios no se rascó la cabeza, se quitó las vestiduras y empezó a decir, no, Dios los vistió, los sacó de su presencia porque ya no estaban en santidad, ya no había espiritualidad en ellos, habían establecido una relación con el demonio, con la desobediencia, y ahora ellos no podían estar allí en el jardín en donde moraba y habitaba la presencia de Dios. Dios promete un Salvador, y por eso Pablo le enseña a los hebreos convertidos al camino de la fe en Jesús, que Él era aquel profeta, aquel Mesías del que Dios le prometió a Moisés y a su pueblo. Que había de venir, que venía a hacer una obra de restauración y que los sacaría de la esclavitud. Recuerde que Moisés le dijo a Josué y le dijo al pueblo que cuando él se fuera, el pueblo iba a coger cada uno y se iba a perder. Pero esos desvíos, esas cosas de las que nos habla la palabra de Dios, los iban a llevar a estar siempre en cautividad, en una relación intermitente con Dios. Porque a veces nosotros en parte caminamos con el Señor cuando me conviene, pero cuando no me conviene, entonces yo me aparto de Dios y empiezo a tomar decisiones por mi propia iniciativa. Una de las cosas que el enemigo siempre va a utilizar es cuando nosotros tenemos necesidades. El enemigo va a llegar en el momento de esa necesidad, en donde usted está vulnerable, en donde nosotros estamos insatisfechos, en donde nosotros no vemos la luz, en donde nosotros no hemos visto la respuesta,
Y por eso el enemigo, esa coyuntura, va a entrar a su vida y va a hacer que nosotros le faltemos a Dios. Y cuando venga el Señor, nos vamos a dar cuenta de que ese no era el camino, que esa no era la decisión, que eso no era lo que Dios quería. Pero por no esperar en lo que Dios nos estaba diciendo, porque Dios todo lo trae a su tiempo, Dios todo lo tiene determinado, preciso, y en el momento justo Dios vendrá, traerá y hará lo que Él sabe que nosotros necesitamos de parte de Dios. ¿Para qué? Para crecer, para entrar en ese proceso con Dios. Dice aquí en mi estudio, dice que Pablo presenta a los hebreos la obra de Cristo como único recurso valedero con peso delante de Dios para hacer la obra de perdón y salvarlo de la ira venidera de Dios. Este profeta o este que dice el que entró en el mundo está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Y Jesús vino, pero vino en cuerpo, porque el que cometió pecado fue el cuerpo. Eva, que fue su naturaleza terrenal, fue la que cometió el pecado, la que desobedeció la norma, el mandato de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir en cuerpo, para que ahora ya no es el cuerpo terrenal, sino ahora es nuestro cuerpo espiritual. Ese cuerpo que está siendo guiado por el Espíritu de Dios cuando usted y yo caminemos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Que Dios nos cambie nuestra forma de pensar, que Dios cambie nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y también nuestra voluntad, para que podamos acercarnos al Padre, para que podamos tener un vínculo vertical, genuino con el Señor. Dice que Pablo, vuelvo y les repito, Pablo presenta la única obra y el único recurso para que el hombre ya no tenga la naturaleza de pecado delante de Dios. Y ahora seamos sus hijos, y ahora seamos su pueblo, y ahora seamos su novia, y en un futuro la esposa del Cordero. Eso es lo que nos habla el Señor. Esto es lo que nos está enseñando la Escritura. Por eso, cuando el Señor Jesús entró al río Jordán, en donde Juan el Bautista estaba bautizando, él descendió también a las aguas. ¿Y qué dijo Juan? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. A él oíd, síganlo a él, no a mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que seguir a Cristo, no seguir las personas, porque nosotros somos un volcán de cosas que seguramente nada nos aprovecha. Y por eso nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Nuestro ejemplo a seguir es el Señor. El mensaje, la instrucción, los consejos, la palabra que debemos de creer es la palabra de Dios. Por eso todo lo que escuchemos a través de nuestras redes sociales, sopésela y llévela a la luz de la palabra de Dios, para que usted y yo entendamos lo que nos enseña y si realmente lo que estamos escuchando tiene base el contenido de la palabra de Dios. Jesús fue al agua, fue bautizado en agua, y recuerde que el lavamiento del agua en el bautizo es la regeneración por el lavamiento de la palabra. Luego, cuando él salió de las aguas, dice la Escritura que descendió en forma de paloma el Espíritu del Señor, en forma corporal vino el Espíritu Santo, lo llenó
Y ahí en ese momento el Padre habló. ¿Y qué le dijo? Escuchen a este, escuchen a aquel. No, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él es el que tienen que oír. Y por eso cuando nosotros hablemos de la palabra, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar del Hijo de Dios. Tenemos que enseñar lo que siempre el Señor nos ha venido diciendo a través de la palabra y que en algún momento perdimos la dirección, la visión y la misión de lo que Jesús nos ha hablado. Y más adelante vamos a mirar qué es lo que realmente nosotros tenemos que empezar a buscar. Porque hablamos mucho, tenemos mucho conocimiento, tenemos muchas cosas, pero la esencia, lo verdadero que el Señor está buscando en su pueblo, seguramente no lo tenemos. Porque nos han enseñado cosas que va en contra de la misma palabra de Dios. Luego, la palabra del Señor dice que vino el Espíritu Santo sobre el cuerpo del Salvador, porque el cuerpo es la ofrenda. Y además, también nos habla de la sangre del Cordero. La sangre en la Biblia representa la vida. Y la sangre se toma como expiación. Y dice la Escritura que Cristo vino no con sangre ajena, sino con sangre suya, con su propia vida. Por eso dice, yo di mi vida, yo la di, yo la pongo, yo la entrego, pero yo la vuelvo a tomar. Entonces, por eso es importante, hermano, seguir al dador de la vida, no al hombre, no al ser humano, porque desafortunadamente nosotros en cualquier momento podemos fallar, podemos equivocarnos. Y si usted tiene sus ojos puestos en nosotros, seguramente su fe va a desaparecer. Porque mucha gente dice, es que no volví porque vi que el pastor esto, que los líderes esto, no sé qué, y usted va por el líder, usted va por el pastor, o usted va buscando a Cristo. Perfectos no hay nadie. Todos tenemos errores en apreciaciones, en convicciones, en sentimientos. De pronto en muchas cosas estamos cerrados, pero para eso está la luz. Para eso está el mandamiento, para eso está la instrucción, para eso está el precepto, que me va a dar a mí la luz que me indica el camino que debo seguir, para encontrarme a Cristo, para realmente hacer la obra que el Padre a través del Espíritu Santo quiere hacer conmigo. Dice de la siguiente manera, dice, con la obra de Cristo como holocausto y expiación es quien promete, o sea, la obra de Cristo con su cuerpo entregado en la cruz, con su sangre derramada, esa unión, esa mezcla, esa justaposición de una cosa con la otra, es lo que va a hacer que el corazón y que la voluntad de Dios se satisfaga a plenitud, que encuentre Dios lo que Él está buscando en el ser humano, para que el hombre tenga una relación vertical, una relación genuina, una firme convicción en Dios como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador, como mi amigo, como mi esposo, como mi compañero de batalla. Es lo que me está diciendo la palabra, es lo que me está diciendo el Señor. La obra de Cristo, el holocausto y la expiación del Señor es lo que satisfizo la obra de gracia en Dios. Y eso es lo que Dios ya no hará reclamos, porque Dios hizo reclamos desde su trono por el pecado de la humanidad. Pero con la obra de Cristo ya no hay reclamo de parte del trono, ya no hay reclamo de parte del Eterno, ya no hay juicio de sentencia de que me quitó, no, porque ahora es la gracia, es el amor de Dios, es la misericordia del Señor.
con ojos de misericordia el Señor nos estará viendo y el Señor nos estará mirando. Fíjese que preguntaba, o dentro del estudio que tengo dice, pero ¿por qué Dios cambió la forma y la manera como el hombre podía mantener una relación con Él, siendo que ellos se sentían protegidos a través de sus ceremonias? Ahora, ¿por qué el Señor cambió? Recuerde que hay cosas en la Biblia que tienen un término de vigencia. Hay compromisos o hay pactos en la palabra de Dios que tienen un término. Hay otros que son eternos, como el pacto que hizo el Señor con la humanidad, con Noé, de que no destruiría la tierra otra vez a través de un diluvio. El pacto de Cristo, su obra sanadora, salvadora, regeneradora, renovadora, es un pacto eterno para aquel que quiera seguir a Jesús, aquel que quiera disfrutar del camino y de la vida eterna. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué Dios cambió? Mire lo que dice el Salmo 46. Dice, tú me has hecho comprender que no quieres sacrificio ni ofrendas. No quieres holocausto ni ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire, nosotros los seres humanos somos muy dados a acomodarnos, a sentarnos sobre algo y de ahí no nos movemos. Entonces, seguramente Dios conoce que la mente del hombre iba a decir, bueno, sí, yo cometí un pecado, entonces llevo el cordero, llevo la tórtola, llevo el vino, llevo esto, llevo aquello, voy y hago que el sacerdote haga ya lo que tiene que hacer y yo aquí estoy otra vez en una relación. Entonces, este tipo de acciones continuas, repetitivas, pierden vigencia, pierden vigor, pierden esencia, pierden como aquello de temor, de volver a cometer lo mismo. Y por eso nosotros seguramente, como dicen por ahí, peca, reza y empata. Y eso no es lo que quiere el Señor. Porque nosotros fácilmente perdemos el temor de las cosas de Dios. El problema es que lo hagamos la primera vez. El problema es que pasemos por alto el mandamiento. Al principio nos temblarán las piernas, el corazón se acelera, la mente pasan trillones de pensamientos, pero cuando ya se sucumbe a las cosas y vemos que no pasó nada, ya cogemos confianza con el pecado. Ya establecimos una relación con el demonio, con el diablo, y ya no me da miedo volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque aparentemente no sucedió nada, aparentemente no se vio nada, pero sí hubo un pecado, hubo una separación, hubo un apartarnos de la presencia de Dios. Y que seguramente en la misericordia de Dios, Dios está esperando como el hijo pródigo que volvamos y enmendemos. Y que no se nos olvide que el pecado me aleja de Dios. El pecado me aleja de mi familia, el pecado me aleja de mis hermanos, el pecado me aleja hasta de mí mismo, porque me convierte en una persona que puedo decir, pobrecita, miserable, como dice el Señor a una de las iglesias. Por eso es importante, hermano, nunca perder el temor hacia las cosas de Dios, porque aquí es lo que el Señor nos está hablando y es lo que el Señor nos está diciendo. La obra de Cristo fue cambiada, todos esos rituales, todas esas ceremonias, todas esas situaciones que el Señor dejó desde el principio, ya no eran necesarias, porque el hombre iba a estar siempre en la misma condición y bajo la misma naturaleza, hombre pecador. Y ese hombre pecador, ese hombre viejo, no va a permitir que nosotros mantengamos un cara a cara con Dios. Que nosotros no mantengamos una relación, un vínculo con mi Padre. Una relación genuina, transparente y honesta con mi Dios, con mi Creador, con mi Señor. Y vemos que otras personas
están alegres, contentas, felices, independiente que no tenga bienes, independiente que no tenga cosas, pero alabamos al Señor, bendecimos al Señor, tenemos contentamiento, porque cuánta gente tiene todo el oro que usted quiere, toda la fama que usted quiere, pero no hay gozo en su corazón, no hay paz en su alma. ¿De qué nos sirve si ninguna de esas situaciones o circunstancias o todos esos bienes me van a hacer feliz? Nos vamos a cansar del mundo, nos vamos a cansar de lo mismo porque no le encontramos esencia, no le encontramos sentido y significado a lo que estamos haciendo. Y podemos llegar a pensar, ¿de qué me sirve vivir? ¿De qué me sirve tener todo esto si no tengo paz en mi corazón y no tengo sosiego en mi corazón? Dice el Salmo 46, dice, tú me has hecho comprender que no quieres sacrificio ni ofrendas, no quieres holocausto ni ofrenda por el pecado. Fíjense que el Señor nos está haciendo entender, comprender y nos está dando un conocimiento de que Dios no quiere sacrificios, de que Dios no quiere ofrendas, porque seguramente eso le va a traer a usted una falsa paz, una falsa relación con Dios, un falso contentamiento conmigo, porque no es que yo ya ofrendé, no es que yo ya hice, no, yo ya le pedí perdón al Señor, pero a los 3 días, a los 5 días, al mes o a los 2 meses, ¡pum!, nuevamente caemos en lo mismo. Porque no hay un vínculo, porque no hay un amor perfecto, un amor bueno, un amor sincero, un amor transparente para con Dios. Abusamos del amor de Dios, abusamos de la misericordia de Dios. Dice, Pablo nos dice que cuando el Mesías entró en el mundo, él dijo, me llama la atención esta parte de lo que dice la Escritura o lo que Pablo le está enseñando a los hebreos. ¿Qué dijo Jesús? O sea, el mismo Hijo de Dios, el Dios encarnado. ¿Qué está diciendo? Mire, no quiero más sacrificios, no quiero más ofrendas, no lo quiero, ya no lo puedo soportar. Cambiemos. Como cuando uno dice, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir con usted porque es que usted es mal geniado, usted es esto, no sé qué más. Y la otra vez dice, no. Bueno, empecemos o yo voy a cambiar, pero no quiero terminar, no quiero dejar mi relación contigo, no sé qué. Sí, yo me dispongo. Entonces yo busco el psicólogo, yo busco no sé qué, busco eso. Y yo quiero cambiar porque no quiero perder mi relación de pareja, en mi trabajo, en mi relación con Dios. Y aquí es lo que está diciendo Pablo, que Jesús dijo que vino a decirnos lo que no quería más el Padre, porque Jesús vino a decirnos sacrificio y ofrenda no quiere más mi papá, ya no quiere más cabritos engordados, perfectos, ya no quiero más libación, que es derramar un líquido, ya no quiero más oblación, que es la quema de ofrendas. Mi papá ya no quiere eso. Ahora esta es la voluntad de mi Padre. Yo me voy a presentar como ofrenda, voy a derramar, voy a poner mi vida, voy a entregar mi vida para que todos ustedes se acerquen al Padre. Para que ya no sigamos cometiendo fallas y pecados y matemos tantos animales o hagamos tantas cosas, porque eso ya no tiene ninguna validez delante de Dios. Y mire lo que dice aquí, dice, lo primero que Cristo hace es referencia a los sacrificios, ya que ellos son un tipo de ofrenda que se hace a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia para solicitar un favor. Entonces fíjense que el Señor que dice, no más sacrificios. Ya mi Padre, mi papá, mi Dios, mi Señor, Él ya no quiere más sacrificios. Como señal de divinidad, como señal de reconocimiento, como señal de perdón, como señal de agradecimiento, ya no quiere más.
Es como si usted todos los días le pusieran a comer lo mismo. Usted llega un momento que dice, no quiero porque estoy hastiado de comer todos los días lentejas, estoy hastiado de comer todos los días frijol, estoy cansado de comer lo mismo. Y eso le pasó al Padre, porque Él mismo lo dice, estoy hastiado de vuestros sacrificios y ofrendas. Porque eso ya se convirtió como en un ritual que voy y lo hago y ya. Me lavo las manos como Pilatos y se acabó, ya no más, ya puedo seguir haciendo lo mismo. Y no es lo que el Padre quiere, no es lo que el Señor quiere de nosotros como su pueblo, como sus hijos, como la futura novia de Cristo, como la futura esposa de Cristo. Fíjense que dice que el sacrificio es un tipo de ofrenda que se hace a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia para solicitar un favor. Pensaba, ahorita que estoy leyendo el estudio, yo siempre que iba a la universidad y finalizando semestre, según como fuera en el semestre, yo me iba a la iglesia tradicional y llevaba unas velitas y le pedía a mi papá que me regalara unas monedas para comprar las velitas y poderlas poner allá, donde uno creía que a través de eso se podían obtener los favores. Y yo recuerdo que yo iba todos los domingos a las 6 de la tarde, yo iba porque le había dicho al Señor que si Él me ayudaba a pasar el semestre porque iba flojonga, entonces yo haría ciertas cosas. Y yo le cumplía al Señor. Y Dios me ayudaba a mí a pasar el semestre. ¿Por qué? Porque me facilitaba, o yo no sé qué era lo que hacía Dios, pero al final yo pasaba el semestre. Y yo estudiaba mucho, pero ¿de qué me servía si yo tenía tantas cosas en la cabeza que a veces se me olvidaba lo que tanto estudiaba? Entonces fíjense que aquí dice que es para obtener un favor. ¿Cuánta gente dice, yo le voy a cumplir al Señor en esto, pero para que Dios me dé esto? Y si no se ajusta la palabra de Dios a la buena voluntad de Dios, seguramente usted no lo va a tener. Y usted puede ofrecerle al Señor todo lo que usted quiera, pero si lo que usted le está pidiendo al Señor no se ajusta a la palabra, Dios no lo va a dar, porque Dios no va a pasar por encima de su palabra. Dios no va a pasar por encima de su ley, porque estaría dejando de ser Dios. Estaría mintiendo y Dios no lo hace. Dice, también se puede definir el sacrificio como un esfuerzo, una pena, una acción o un trabajo que una persona impone a otra, a sí misma, para conseguir algo o para beneficiar a alguien. Entonces fíjese que un sacrificio es un esfuerzo que usted hace. Si usted dice, Señor, yo quiero conocer la Biblia, entonces me voy a esforzar todos los días en leer la palabra. Y voy a leerlo. Y me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a leer la Biblia. Y usted, ese es mi sacrificio, y usted me va a ayudar a mí a entender, usted me va a ayudar en esto. Y seguramente Dios lo va a ayudar porque es buena obra lo que usted quiere. Quiere conocer de Dios, quiere conocer del Padre. A mí no me gustaba leer y yo nunca fui amante de leer libros, no me gustaban porque eran puras letras y yo quería los monos y yo quería los muñecos. Pero cuando yo entré al camino del Señor tampoco era muy lectora de la Biblia. Yo llevaba la Biblia, pero la ponía sobre el regazo, es decir, sobre las piernas, y yo no la abría porque yo decía, es que no sé en dónde quedan los libros. Y hasta que el líder me dijo, si usted no manipula, si no maneja de allá para acá, usted no va a conocerla. Porque nosotros nos trabajamos en ese argumento. No es que como no la sé. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender si usted no practica? Entonces ya cuando encontraba el versículo, el líder ya llevaba 3 versículos adelante. Entonces ya yo empezaba hasta que un día estaba sentada en mi cuarto y no tenía nada que hacer, había salido de una cirugía y yo me sentía aburrida
Y vi la Biblia y yo dije, voy a leerla, porque no tengo más nada que hacer, voy a leerla. Y empecé a leer la Escritura y empecé a buscar. Y desde ese día en adelante encontré el deleite de leer la palabra. Encontré el deleite de conocer de Dios. Y empecé a darme cuenta, y de ahí en ese momento Dios empezó a mostrarme, Dios empezó a llevarme a muchas cosas. Y he tenido la oportunidad de leer más de 20 veces la Biblia, y las tengo todas las que he leído, algunas las he regalado. De escucharla. Y cada año yo leo la Biblia en un año y todas terminan despastadas, con las hojas sueltas, de todos los colores, con escritura y todo, porque esa es mi forma como yo estudio la palabra. Entonces fíjese que hasta cuando usted no se tenga ese esfuerzo, esa acción, ese trabajo, esa imposición suya para agradar el corazón de Dios, vamos a seguir en lo mismo. No me gusta leer la Biblia, no me gustan los cantos, porque tampoco me gustaba la alabanza. Esas que llama uno canciones de adoración, que son las que dice uno, son suavecitas. Tampoco me gustaba era las alegres, porque me gustaba bailar. Hasta que un día escuché una canción de adoración y encontré el deleite en lo que significa adorar a Dios a través de una alabanza o a través de una canción. Y me gusta. Y aquí, antes de empezar a hacer los programas radiales, yo hago una alabanza, yo canto, leo la Escritura, yo oro y luego empiezo a hacer los programas radiales. Y leyendo la palabra encuentra uno los secretos de Dios, los pensamientos de Dios, los amores de Dios, la misericordia del Señor. Pero ¿cómo lo vas a conocer si no te relacionas con la Biblia? No es lo mismo, y no estoy en contra, no es lo mismo que tú tomes el celular y traigas la Biblia acá, a que tú tomes la Biblia en físico y tú la toques. Porque cuando tienes el contacto con la Biblia, tienes el contacto con la palabra de Dios. Y por eso yo te digo, llévala, compra una pequeñita. Porque a veces, mis Biblias son muy grandes, son muy pesadas. Porque son Biblias de estudio. Pero me gusta, entonces ya, como me pesan tanto, entonces yo compré una pequeña. Compré una Biblia pequeña, la estoy leyendo y estoy subrayando, y cuando voy a alguna parte me llevo esa Biblia pequeña, porque ya me pesan mucho, la palabra de Dios me pesa mucho porque son muy grandes y tienen mucho contenido. Yo le invito a usted para que se esfuerce en leer la palabra de Dios. Y cuando le encuentres el deleite, me vas a dar, digamos, como como decir, sí vale la pena hacer el esfuerzo de leer la palabra. Sigamos entonces con la enseñanza. Dice, con la obra de Cristo, es decir, el holocausto y la expiación, se beneficia toda la humanidad, especialmente aquellos que seguimos al Mesías y que creemos en su obra. Creemos en el Padre, somos seguidores de su Hijo, creemos en su obra expiatoria, creemos que en la cruz todos mis pecados, todas mis fallas fueron anuladas, fueron borradas, y ahora a mí me toca empezar a establecer un vínculo nuevo con el Señor, una relación espiritual basado en la palabra de Dios. Creencias de lo que dice la Escritura y no de que de pronto nos enseñaron en nuestras casas falsas creencias, falsos dioses, falsas cosas. Pero ahora conocemos al Dios verdadero porque lo tenemos a través de la palabra de Dios. Dice, fíjese que aquí Jesús dice, volvamos un poquito aquí a lo que dice la palabra en el versículo Hebreos 10:5, dice, por lo tanto, al entrar al mundo, él dice,
sacrificio, ofrenda, no quisiste. ¿Qué es lo que Jesús vino a decirnos? Jesús vino a decirle, hey, tus sacrificios y tus ofrendas no son gratas ya delante de Dios. Ahora soy yo. Entonces Jesús rechaza este tipo de sacrificios debido a las siguientes características. ¿Por qué ya Jesús dice que ya no es las ofrendas o los sacrificios? ¿Por qué el Señor le está diciendo a aquellos que son sus seguidores que ya no les interesa y que no sigamos haciendo ese tipo de cosas porque ya no le agradamos al Señor? Primero, lo que Jesús me está diciendo, que ya Dios rechaza este tipo de sacrificios, es por una razón muy importante. La única valedera: son insuficientes para obtener nuestra salvación. No me llevan a la vida eterna. No me establecen un vínculo con Dios. No me traen salvación. No me traen sanidad. No me traen nada bueno. Porque es insuficiente. Porque la ley, como dice Pablo, no pudo cumplir. Por eso el Señor sacó y trae a su Hijo, trae la gracia. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en los que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿A qué hace referencia ahí esa parte? Samuel le está hablando ¿a quién? A Saúl, porque Saúl tomó la posición del profeta. Como vio que no llegaba el profeta, entonces él hizo su sacrificio, tomó la posición que no era, y por tal motivo el Señor lo quitó como rey. Y fíjese que él le está diciendo, se complace Dios tanto en ese holocausto, se complace Dios en esa ofrenda, en esa víctima. No es lo que Dios quiere, es que usted obedezca su palabra, que obedezcamos el mensaje, que obedezcamos la palabra, que seamos seguidores, que seamos guardadores de la palabra del Rey, de la palabra del Señor. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. No solamente que usted obedezca, sino preste atención. Mire, hermano, si usted no presta atención a lo que la Biblia me está hablando, pues no vamos a obedecer. Y si usted no cree la palabra de Dios, tampoco va a obedecer, porque la fe es igual a la obediencia. Usted no puede obedecer algo que usted no cree. Usted no puede seguir algo en lo que usted no está segura. Por eso él está diciendo, ciertamente obedecer es mejor. El que usted vaya y mate un cordero, traiga el pichón, traiga eso no le interesa a Dios. Porque el Señor Jesús dice, ya mi Padre no quiere eso. Mi Padre quiere que obedezcan. Pero ahora es lo que yo vengo a hacer, a obedecer en la fe, en la obra expiatoria de Jesús. A Él como el Hijo, como el que vino, entregó su vida, derramó su sangre, fue a la sepultura, resucitó y ahora está arriba. Pero su nombre está acá. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige, el que está en medio de cada uno de nosotros. Es lo que me dice la Biblia, es lo que me enseña la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el Salmo 51, 16. Dice, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Aquí, ¿quién está hablando? El rey David. El rey David es el que está hablando. El rey David es el que está arrepentido después de haberle faltado al Señor. Y él viene pidiéndole perdón a Dios. Él viene pidiéndole perdón al Señor. Porque él había cometido una falla. Porque él con su carne había cometido un error. Pero lo que él nunca hizo fue que, independiente de todo lo que él vivió, jamás cambió de Dios. Pudo estar en las depresiones más grandes que el rey David tuvo, pero jamás se fue a buscar lo que hizo Saúl. Porque Saúl sí se fue a buscar
a la hechicera de Endor. Pero David no, David siempre buscó en los momentos de gozo, de alegría, de tribulación, de tristeza, de cualquier emoción o sentimiento, siempre se fue a buscar al Señor. Y por eso es que el Señor dice, es que el corazón de Él es como el que yo quiero. Que no me dejen en medio de la crisis. Que no me busquen solo porque yo les satisfaga necesidades y le llene sus bolsillos de dinero, sino que me busquen porque me aman. Qué triste es llegarse uno a enterar que una persona está con otra por su dinero, porque simplemente no quiere estar sola, entonces se cogió cualquier cosa que pasó. Y ahí se aguanta todo lo que quiera porque le da miedo estar solo. ¿Cuántos se han sentido usados? Es que yo quiero estar ahí porque él me da estabilidad, porque esto, es que no quiero esto porque es que me da miedo que mis hijos no me amen, me da miedo que mi esposo me abandone. Y fíjese que dice, porque no quieres sacrificios. ¿Y qué dice David? Yo lo daría, yo lo haría. Pero eso no es lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y aquí es lo que yo le quiero decir a usted y lo que Dios me enseñó a mí. ¿Qué es lo que Dios anhela de usted y de mí? Mire lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Ahora, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere sus sacrificios, el Señor no quiere sus bueyes engordados, el Señor no quiere nada de eso. ¿Sabe lo que yo quiero? Yo quiero es que su espíritu sea quebrantado. Es que su corazón sea contrito y humillado. Porque si usted viene con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, yo lo voy a proteger. Yo lo voy a cuidar. Yo voy a estar con usted. Porque eso se llama humildad, sencillez, mansedumbre. Reconocer que necesito de Dios. Que no es ni mi soberbia, ni mi jactancia, nada de eso. Es mi corazón humillado. Mi espíritu quebrantado. Y fíjese lo que dice Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de machos cabríos. O sea, el Señor se cerró. Le hartó. Ya no quiere, como cuando uno ya toma la decisión de que no quiero nada con esa persona, no quiero nada, no quiero ni verla. No quiero nada que venga de esas manos, no quiero nada. Eso mismo me está enseñando a mí la palabra. Que Dios ya se hartó, ya está hastiado de todas esas cosas porque ya se volvió una costumbre. Porque ya perdió la esencia de lo que Dios a través de esa situación buscaba con el hombre. Porque cuando se pierde el verdadero sentido y significado de las cosas, no se vale seguir. No se vale seguir, hermano. Cuando se pierden estas esencias, cuando se pierden este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que busca el Señor? Si en Isaías dice, ¿para qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Estoy hastiado con lo que usted está haciendo. No quiero ni cebo, ni sangre, ni de oveja, ni de buey, ni de machos cabríos. No quiero nada. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque así como en el Salmo 51:16 dice, si me pides un sacrificio con todo el amor yo se lo doy. Pero sé que usted no lo quiere. Y fíjese que David está diciendo, es que él me está diciendo que quiere un espíritu quebrantado. Y que quiere un corazón contrito y humillado, porque cuando yo llegue con esa actitud delante de Dios, yo no voy a ser menospreciada ni despreciada. ¿Cuántos de nosotros llegamos de pronto a una persona y queremos algo y encontramos el menosprecio o el desprecio de esa persona y nos ha dolido? De que usted de pronto por esas cosas que uno habla y uno toca, la persona, uno ve que la persona reacciona y quita y uno se siente mal.
se siente uno menospreciado y quisiera que la tierra se lo comiera ante la reacción de esa persona. Y que a lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta, sino que forma parte de nuestro hablar que manejamos y manipulamos nuestras manos. Pero que la otra persona por miedo, o la otra persona, solo la persona sabe, rechaza. Y ese tipo de reacciones es lo que viene a traer dolor y heridas en un corazón, que sin intención ninguna lo pudo llegar a hacer. Mire lo que dice el Señor: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios, los cebos y la sangre de los animales? No quiero eso. Pero sí es lo que Dios está buscando, es lo que dice Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjense que aquí en Oseas nos está diciendo qué es lo que realmente el Señor quiere. Y era lo que yo le decía a usted al inicio del programa. ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos de buscar en Dios? No el dinero, no un título, no una posición en la iglesia, no el que qué lindo que me lleven a predicar. Pero ¿de qué me sirve si yo no estoy con lo que el Señor quiere? Fíjese que Oseas dice, porque misericordia quiero. Y eso es lo que no tenemos nosotros, hermano. Nosotros no tenemos misericordia. Nosotros vemos que un hermano cae y todo el mundo le cae encima. Con comentarios, con menosprecio, con desprecio, con miraditas, con chismes, con una cosa, hablamos, divulgamos y no ayudamos a aquella oveja que está caída en un lodazal. La iglesia del Señor no practica la misericordia. La iglesia del Señor no practicamos la misericordia. No ayudamos a aquel que se cayó, que se resbaló, que infringió, que fue transgresor, que su debilidad lo lleva a cometer iniquidad en lo mismo. Porque de pronto hay una situación sin resolver y eso me lleva a estar empantanado. Pero aquí el Señor, a través de Oseas, nos está diciendo, quiero misericordia. Quiero que aprendamos a tener misericordia, a sufrir con el hermano que llora, a sufrir, a llorar y a apoyar al hermano que está viviendo una situación difícil. No importa cuál sea. Porque recuerde que si yo critico, ¿qué dice el Señor? No sea que usted también caiga. Si usted se cree que está bien, mire que no caiga. Entonces fíjese que aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? No me interesan los animales, no me interesa la sangre, no me interesa el gordito, no me interesa. Quiero que tengas misericordia. Porque el día que tú tengas misericordia y cuando nosotros nos resbalemos, cuando nosotros caigamos, yo me acordaré como el rey David, como el Señor se acordó que David había tenido misericordia y por eso Dios tuvo misericordia. No que nos sentemos a juzgar, no que nos sentemos a divulgar el pecado de la hermana o el hermano o la problemática que alguien esté viviendo y que nosotros no somos misericordiosos. Y nos jactamos de que somos seguidores de Cristo. Y nos jactamos de que somos los grandes en el Señor. ¿Pero grandes en qué? Si lo que el Señor nos está diciendo es lo que me va a abrir puertas, es que yo sea misericordioso. Que sufra con mi hermano. Que apoye a mi hermano. Que realmente apoye y ayude al que lo necesita. Y fíjese lo que dice el Señor, dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. Por eso el Señor Jesús viene ahorita a mi mente cuando el Señor dice que en qué consiste la vida eterna. Dice, la vida eterna consiste en que conozcan a Dios como el único y suficiente y que me reconozcan a mí como el Hijo de Dios que vino a hacer una obra. En eso consiste la vida eterna. Y fíjense que Oseas que está diciendo, conozcamos a Dios. ¿Lo conocemos? No. ¿Por qué? No somos misericordiosos. No somos misericordiosos. No disfrutamos de la gracia. No tenemos lo que Dios quiere que nosotros tengamos.
un corazón contrito, un espíritu quebrantado. No conocemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado solamente en conocimiento de hombre, pero no la revelación de Dios a través de su palabra. Por eso aquí lo que el Señor nos está diciendo, ¿qué es? Aprendamos, hermano. Aprendamos a tener, ¿qué? Misericordia. Conozca, o mejor dicho, conozcamos a Dios. Para que Dios me enseñe a tener misericordia, a que Dios humille mi espíritu, a que Dios me sostenga dentro de los parámetros de Dios para poder alcanzar lo que Dios quiere que yo alcance. Mateo 9:13, mire lo que dice el Señor Jesús, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vuelvo y le digo, mire que esto viene de la antigüedad, esto viene de los profetas, esto viene desde el principio, la misericordia. A través de los sacrificios, Dios tenía misericordia para no venir en contra del pueblo y destruir al pueblo, porque miremos la historia de Coré. Cuando desobedecieron, toda su familia, sus bienes y todos se fueron, la tierra se abrió y todos se fueron para abajo y la tierra se cerró y allí quedaron todos. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo, dice, id, o sea, vaya, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo soy un pecador, yo no soy perfecto, cometo errores, me pasan pensamientos que no deben pasar, de pronto tendré sensaciones o emociones que no deben ser, y eso no implica que yo, porque soy líder, entonces yo soy perfecta. Yo no soy perfecta, cometo errores y a lo mejor estoy con más situaciones sin resolver en mi vida que seguramente usted, que ya todo lo tiene resuelto. Y aquí el Señor me está diciendo que yo tengo que ir, ¿a dónde? Al hermano que sufre, a la persona que está pasando una necesidad. No critique, no juzgue, solamente abrace, apoye en oración, con un sabio consejo, con mansedumbre, porque nosotros no sabemos lo que hay en el corazón, el sufrimiento, el dolor y la pena que puede estar viviendo esa persona, y que no encuentra la misericordia en la iglesia, no encuentra el amor en la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Se refugia más en su pecado, se refugia más en su mal andar, porque no encontramos la misericordia en la congregación, no encontramos la misericordia en los hermanos, encontramos el dedo que me juzga, la sentencia que tiene, la separación que hacen entre nosotros los santos y nosotros los pecadores. Y no es lo que dice el Señor. Perdóneme, hermano, pero es lo que yo estoy entendiendo a raíz de mi proceso que yo llevo. Porque seguramente nosotros no hemos tenido misericordia y nos hemos ido contra una persona que ha cometido falla y pecado, y que seguramente todavía está, porque se ha refugiado en algo que le trae seguramente una alegría o un contentamiento temporal, pero no es lo que está buscando, pero no es lo que realmente va a traer una satisfacción y disfrutar de la gracia de Dios. El Señor no vino por el perfecto. El Señor no vino por los que se creen justos, perfectos y sin pecado. Él vino por mí, que soy pecadora, que cometo errores, que infrinjo las normas. Él vino por mí. Y he cometido errores y he cometido fallas. Pero Dios vino por mí. Él vino a sanarme. Él vino a sanar mi mente. Él vino a sanar las heridas que hay en nuestros corazones, de muchas vivencias, de toda mi vida que de pronto hemos recibido en el transcurrir de la vida. Y Él vino para eso, hermano. Por eso hoy yo le quiero invitar a usted, para que le diga al Señor que usted quiere aprender a tener misericordia, a no juzgar, porque eso nos enseñaron. Aquel hermano está en pecado, no se meta con él.
aquel hermano no sé qué, y entonces empezamos a hablar y empezamos a decir y no nos estamos dando cuenta que estamos dañando un corazón y que estamos haciendo que esa vida que fue comprada por Jesús y que fue llamada por Jesús, seguramente ella entra más que nosotros que estamos creyendo que somos santos de los santos. Entonces, esto es lo que Dios anhela. Dios está buscando misericordia. Mire lo que dice Hebreos 9:9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Mire, hermano, la misericordia y el arrepentimiento es el símbolo de este tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me está diciendo la palabra? Que hay un símbolo para este tiempo. ¿Y cuál es? Que mucha gente cree que haciendo ofrendas, haciendo sacrificios y todo ese montón de cosas que se da hoy en día a través de nuestro caminar, creemos que eso es lo que realmente me sirve y me va a llevar a la presencia de Dios. Y eso no es así. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es un corazón contrito, un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón contrito, una misericordia, el llamado del Señor para empezar a cambiar nuestra vida. Y fíjese lo que dice el Señor a través de su palabra, el Señor a través de la Escritura, lo que el Señor dice a través de la Escritura. En Hebreos 9:10 dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, fíjense que aquí el Señor, ¿de qué me está hablando? Que en la antigüedad habían una serie de prohibiciones, una serie de cosas que no se podían hacer. Actualmente eso continúa, pero hay otras cosas que fueron abolidas, que es lo que nosotros hemos venido hablando. Y por eso dice, en el tiempo de reformar las cosas. Cuando Cristo vino e hizo su obra, entonces nosotros empezamos a disfrutar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Empezamos a sacar nuestras cosas del corazón para poder encontrar las bondades y la misericordia de Dios. Fíjense que dice la Escritura o dice la palabra del Señor que no es tanto el que usted haga obras, no es tanto el que usted se abstenga, porque ¿de qué nos sirve, hermanos, hacer obras si yo no tengo misericordia? Estoy siendo una persona religiosa, porque las personas religiosas son aquellas a las que le prestan mucha atención a las obras, a los rituales, a todas esas cosas. Pero ¿de qué me sirve ponerme un vestido largo, ponerme ciertas cosas o no usar ciertas cosas si yo no estoy teniendo misericordia? Si mi corazón no está humillado, si mi espíritu no está contristado, si mi espíritu no está quebrantado, de nada me sirve, hermano. Sería como un metal que resuena, y eso no es lo que quiere el Señor. Mire lo que dice acá, lo que escribí. Dice, por eso Jesús enseña algunos aspectos muy importantes para que empecemos a reformar las cosas. Porque mire lo que dice Hebreos 9:10, dice hasta el tiempo de ¿qué? De reformar las cosas. ¿Qué es lo que tiene que reformar el Señor? 1, el corazón contrito y humillado no será despreciado. Aprenda misericordia y conocimiento de Dios, el llamado a pecadores al arrepentimiento, el tiempo de reformar las cosas, no con ceremonias ni rituales. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. Por eso Él dice, no quiero sacrificios, no quiero ofrendas, no los quiero, porque hastiado estoy. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, aprender a tener misericordia y conocimiento de Dios, llamado a pecadores al arrepentimiento, el tiempo de reformar las cosas y quitar todos los rituales, todas las religiosidades que nosotros mismos nos hemos impuesto.
porque en la época, cuando yo conocí al Señor, que yo lo conocí en el año 82, 83, por allá en los 80, a nosotros nos enseñaron cosas muy distintas a las que yo hoy veo en la Biblia. Y nosotros creíamos que eso era, pero ¿por qué? Porque no leíamos la Escritura. Porque la palabra siempre ha estado ahí. La esencia siempre ha estado ahí. Dios no ha cambiado para nada. El problema es que nosotros no leemos la Biblia, y como no leemos la Biblia, por eso nosotros no entendemos ni alcanzamos a comprender las cosas del Señor, qué es lo que el Señor nos está hablando y qué es lo que el Señor nos está diciendo. Lo que la palabra del Señor, lo que la Escritura nos enseña es lo siguiente. Pablo nos dice que cuando el Mesías entró en el mundo dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Hablamos que Jesús rechaza este tipo de sacrificios, ya hablamos, y qué es lo que realmente quiere el Señor. ¿Qué es lo otro que Jesús rechaza? Dice el tipo de ofrendas, debido a las siguientes características. Hay más o menos unas 12 o 13 tipos de ofrendas que me habla la palabra, y vamos a mirar. La primera que rechaza son los rituales. Recuerde que todas estas ofrendas son rituales y que ya eso no es lo que el Señor quiere en estos tiempos, porque eso hace referencia al ritual antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera ofrenda es la aceptable. Levítico 1:4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Fíjese que esto era cuando el hombre cometía pecado, tenía que llevar su holocausto, sea un cordero, un carnero, un buey, bueno, tenía que poner la mano sobre la cabeza de aquello que iba a ser quemado, y luego se sacaba la sangre, se hacía el riego de esta sangre a los pies del altar, y de esa manera ellos estaban limpios, cubiertos, pero no perdonados. Entonces fíjese que aquí ellos habían expiado, pero seguían bajo la misma condición de hombre pecador. ¿Qué dice Filipenses 4:18? Dice: pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Aquí está hablando de qué, de la ofrenda que le mandaron a Pablo para que él siguiera ejerciendo su ministerio. Por eso él dice: lo he recibido todo y tengo abundancia. Porque Pablo dice: yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Pero a nosotros nos cuesta trabajo vivir en la escasez, porque la escasez me lleva a mí a renegar de Dios. Porque la escasez me lleva a mí a no confiar en Dios. Porque la escasez la va a utilizar el diablo como un recurso para que usted sea parte del Señor. Porque el diablo siempre va a utilizar esas necesidades insatisfechas para él presentarle una opción que supuestamente me va a ayudar, que supuestamente me va a servir. Y por eso él dice: no, yo lo he recibido todo, tengo en abundancia, porque el pueblo del Señor estaba pendiente de hacerle llegar las ofrendas a Pablo, porque Pablo había dejado su trabajo, era de muy buena familia, pero él se fue siguiendo al Señor, cumpliendo su ministerio. Y como dice el Señor: no lleve 2 zapatos, 2 bolsos, no lleve eso, no, váyase con lo que tiene puesto, porque allá donde usted llegue, yo lo voy a alimentar, yo le voy a dar, yo voy a hacer que la gente le traiga para que usted supla sus necesidades. Y Dios motiva a las personas para que nosotros, los que predicamos el Evangelio, que vivimos del Evangelio, podamos suplir las necesidades en nuestra familia.
Porque nosotros los que predicamos y todo el día nos dedicamos a las cosas de Dios, la Biblia me dice que yo tengo que vivir del Evangelio. Y Dios va a poner a las diferentes personas que tienen gratitud por la enseñanza, por la oración, por todo lo que usted quiera, que la gente traiga para que nosotros podamos suplir las necesidades que tenemos, como ustedes tienen sus necesidades. Y con su corazón agradecido, como dice Pablo, tengamos abastecimiento para poder cumplir con las necesidades, o cumplir con las cosas de Dios. Porque pensemos algo. Si yo tengo tantas necesidades insatisfechas, ¿usted cree que yo podría hablar con contentamiento? De pronto sí. Pero vayámonos a los extremos. Yo puedo decir, ¿para qué hablo si yo no lo estoy viviendo? Y ese es el problema. Queremos hablar lo que no estamos viviendo. Le queremos imponer esa carga a los demás cuando yo no la estoy llevando. Porque no sé vivir en la escasez. Y Dios nos lleva en esos altibajos. A veces nos pone con bastante bendición y eso que me dio bastante guarde porque viene un remesón. Porque así es Dios, así es el Señor. Dice en 1 de Pedro 2:5, dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, fíjense que nosotros somos sacrificios espirituales. ¿Cuándo? Cuando vamos a la oración. Cuando le cantamos con nuestra voz de tarro, cuando oramos con lloro, con lamentación, con quejabanza, con alabanza, nosotros vamos y somos piedras vivas porque no vamos muertos. Ya no llevamos los animales muertos, nos vamos nosotros que estamos con un montón de situaciones difíciles para nosotros de resolver, pero que son fáciles para el Señor. Y vamos a su presencia. Y dice que nosotros somos casa espiritual. Somos, ¿para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego, ese es el recurso. El recurso es Jesús. La obra de Cristo es nuestro recurso para que nosotros podamos ser aceptos en el amado. Podamos pertenecer al cuerpo de Cristo, mediante la obra de holocausto y la expiación de Cristo en el derramamiento de su sangre. Y dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios? 1, el corazón contrito. 2, mi corazón humillado. Y parta de este principio, usted y yo no vamos a ser despreciados por Dios cuando vamos en esas condiciones. Dice, aprenda misericordia y empiece a conocer de Dios. Lo otro es el llamado a nosotros los pecadores, el llamado al arrepentimiento. El tiempo en que Dios va a venir a reformar mi vida, a cambiarme muchas cosas que tengo erradas en el conocimiento, en lo que yo he aprendido, en lo que realmente no entendí, yo creí. Y aquí el Señor dice, voy a reformar, nos va a renovar, nos va a sanar, para que realmente aprendamos a vivir y a disfrutar de la libertad de la que Cristo nos habla que Él nos dio, porque nosotros no vivimos bajo la libertad que el Señor nos dio. Vivimos bajo un mundo de religiosidades, bajo un montón de cosas, y creemos que porque estamos atados acá, amarrados de todos lados, con eso estamos agradables al Señor y estamos perdiendo la esencia verdadera que el Señor nos da, que es la libertad en Jesús. Otro tipo de ofrenda es la ofrenda quemada. En Éxodo 29:18 dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Fíjense que estos son ofrendas antiguas. Esto no es lo de hoy.
Eso no es lo que cuenta. Por eso el Señor no quiere ni ofrendas aceptables, ni quiere carneros como ofrenda quemada, tampoco lo que dice el Señor, libaciones. Lo que dice Génesis 35:14, dice: Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre el aceite. Fíjense que aquí Jacob, después de haber luchado con el ángel, haber traído todo eso y vino todo lo que ya conocemos nosotros de la escritura, él cogió aceite y ¿qué hizo? Derramó, y eso se llama libación. Hoy en día nosotros no ungimos las cosas, hoy en día ungimos los enfermos. Eso es lo único, para eso es lo único que necesitamos el aceite, el físico. Porque necesitamos el aceite todos los días, claro que sí, que es la presencia, la unción y la llenura del Espíritu Santo para poder caminar y para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la palabra y nuestro caminar y nuestro diario vivir. Fíjese que otro tipo de ofrenda que el Señor no quiere son las ofrendas voluntarias. Esdras 1:4 dice: y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. O sea, fíjese que eso es lo que quiere el Señor, que ayudemos a ¿qué? A los que habitan y moran en la casa de Dios. Eso es lo que nos está hablando el Señor acerca de la ofrenda voluntaria. Estas ofrendas es lo que Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No por necesidad, sino con un corazón alegre. Porque fíjese que aquí está hablando de una ofrenda voluntaria, pero para la casa de Dios. Ya, y el Señor está diciendo que lo que Él no quiere son sacrificios de animales, o que usted lleve una ofrenda al Señor, pero tomando esa ofrenda que usted le da al Señor para que el Señor le bendiga. O sea, ese estilo o con esa intención con la que usted da las cosas para la iglesia, no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere el Señor. Que usted le nazca llevar su ofrenda, llevar su diezmo, llevar su primicia, el llevar su principio del Señor, que sea para agradar a Dios, y lo que dice ahí, para ayudar a la casa de Dios, para ayudar a aquellos que trabajan en la obra de Cristo, para aquellos que hacen posible que usted llegue a su congregación, tengan todos los protocolos de bioseguridad, que ustedes tengan todo para que la obra del Señor se siga avanzando. Pero la ofrenda voluntaria que va con una intención que es para que Dios le dé más, no es lo que quiere el Señor. No es lo que quiere el Señor. Ahora, las ofrendas elevadas, mire que todo lo que tiene que ver con quema de animales, con quema de cosas, eso no es lo que quiere el Señor. Ya eso no es, digamos, agradable, aceptable, no forma parte de la gracia, forma parte de la ley. Y si usted y yo nos movemos por la ley, pues por la ley vamos a ser juzgados. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces dice, ahora, el otro tipo de ofrenda de la que el Señor estaba haciendo referencia era que, o sea, todo esto era antes de Cristo. Antes de que viniera el Señor y se diera como holocausto su cuerpo y su derramamiento de sangre como expiación. Estas ofrendas elevadas donde cogían el animal y cogían ciertas partes y lo ponían en el altar de determinada forma, de determinada manera. Eso es lo que el Señor está diciendo, que eso no es lo que quiere el Padre, no es lo que quiere Dios. Otro tipo de ofrenda es lo que se llevaba en la antigüedad, ofrendas de comida. Recuerde que se llevaba trigo, o se llevaba cebada, o se llevaba un animal, o se llevaba otro tipo de cosas. O sea, eso no es lo que el Señor quería que se siguiera haciendo. ¿Por qué? Porque ahora era Él
Él como ofrenda, Él como todos los requisitos que Dios pudo llegar a establecer a través de la obra de Cristo. Ofrenda de paz. También habla en Éxodo 20:24, dice: harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Fíjese que la ofrenda de paz es Cristo, porque Él es mi paz. En Él se hizo la paz, según lo que me habla y me enseña la Escritura. También es ofrendas por el pecado. Otro tipo de ofrendas son las ofrendas por acción de gracias. Otro tipo de ofrenda es la ofrenda de expiación por la culpa del pecado. Las ofrendas no aceptables, las ofrendas mecidas. Es lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de Hebreos 10:5? A través de este mensaje nos está diciendo que Jesús vino a decirnos que ese tipo de ofrendas de animales, de libación, ya no es aceptable al Señor. Ahora, la ofrenda como sacrificio, la ofrenda que me acerca a mí a Dios, se llama Jesucristo, la obra expiatoria del Señor. Eso es lo que hace referencia, digamos, la palabra, la enseñanza que el Señor nos ha dado a través de, en este día de hoy, a través de su palabra. Es decir, lo que el Señor o Pablo le enseña a los hebreos a través de Hebreos 10:5, dice que por lo tanto al entrar en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Para nuestra próxima enseñanza hablaremos qué significa cómo me preparaste un cuerpo. Y está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando del cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, es lo renovado, es lo que Dios está buscando para usted y para mí, que sigamos en este proceso. Y quiero volverle a recordar esto que es lo que nos daba el Señor para que usted recuerde qué es lo que realmente nos sirve para con el Señor. Primero, que tengamos un corazón quebrantado, que tengamos un espíritu humillado y que esas dos acciones no vamos a encontrar el menosprecio de Dios. También me habla de que tenemos que aprender a tener misericordia y también conocimiento verdadero de Dios. Y que el llamado es para los pecadores, llamados a que nos arrepintamos de nuestro mal andar, de nuestro mal caminar. Y también nos está hablando de que es el tiempo de reformar las cosas, que ya no son con rituales, que ya no son con ceremonias todas raras y todo ese tipo de cosas, como uno ve a veces en las redes sociales, que a veces uno ve ciertas cosas y uno dice: ¿de dónde sacan todo ese montón de cosas que llevan al pueblo a no estar en la presencia de Dios? Por eso, hermanos, es importante conocer que la voluntad de Cristo vino a enseñarnos y a decirnos que Dios ya no quiere sacrificios, que Dios ya no quiere ofrendas que no tengan nada que ver con Cristo, y que eso es lo que realmente el Señor nos va a llevar a que tengamos una relación con el Señor y tengamos un vínculo con el Padre, porque somos su pueblo, somos sus ungidos, somos sus llamados y fuimos comprados por la obra de Jesús. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que la enseñanza haya sido de edificación para usted y todos los que en un momento determinado nos pueden escuchar. Vamos a hacer una oración. Dios amado, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres grande, hermoso, precioso, y porque para siempre la bendita misericordia de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial.
Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios. Tú eres grande, hermoso y precioso, Señor. Bendícenos, Señor, con esta palabra. Hoy podemos entender que tú mismo enviaste a tu Hijo para que nos enseñara que ya cesaran los sacrificios y las ofrendas que tienen que ver con animales muertos, con quemas y con todo este tipo de cosas que no se hacen de acuerdo al plan y al propósito de Dios a través de la obra expiatoria de Cristo. Gracias, Señor, por la palabra, gracias por la instrucción y gracias por el mensaje que nos has dado en este día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que pasen una feliz noche, Dios les bendiga y espero que la enseñanza les haya gustado. Dios les guarde.